מכובדיי, לנצח, לנצח, לנצח. ניצחון מוחלט. אמן. Distinguidos rabinos, encabezados por nuestro anfitrión, el director de la Yeshiva, Merkaz Arav, el rabino Jacob Shapira, un erudito de la Torá, hijo de un erudito de la Torá, el inolvidable rabino Abraham Shapira, justo de bendita memoria, el gran rabino de Israel, Rishon LeZion, el rabino David Yosef, él también es hijo de un gran rabino. A todos los rabinos y jueces religiosos, a los miembros del gobierno, Besalet, un saludo para ti. Itamar, shalom para ti. Queridos miembros de la Knesset, el ministro Porush, un hombre de Jerusalén que lucha por Jerusalén. También su padre fue un hombre lleno de méritos. Aquí avanzamos generación tras generación. Miembros de la Knesset, veo aquí a tantos amigos, también exmiembros de la Knesset. Personas con las que caminamos juntos por caminos que realmente no eran fáciles, en una tierra que no estaba sembrada, e hicimos cosas maravillosas. Me alegra verlos aquí y ver el favor que hay aquí. Por encima de todo, los alumnos de esta maravillosa yeshiva. Aquí se hizo la pregunta, ¿de dónde viene la fuerza? Primero que nada, la respuesta es, del cargo. Primero que todo lo que tu esposa Sara te diga. ¿Y de dónde viene la fuerza? La fuerza viene de ustedes. Ustedes me fortalecen a mí, al pueblo de Israel y a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel. Esos maravillosos soldados que son egresados de esta yeshiva y que lideran en sus filas. Desafortunadamente, algunos de ellos caen en combate, al igual que otros soldados de las FDI que vienen de todos los rincones del pueblo. Leones, leones. Todo el mundo señala a ustedes. Todo el pueblo les rinde homenaje. Sara y yo estamos muy felices de estar con ustedes aquí en el día de la festividad de Jerusalén, nuestra capital, la morada eterna. Venimos aquí cada año y no puedo contar los años porque he sido el primer ministro por mucho tiempo, pero también cuando estuve en la oposición hice lo mismo. Y desde la última vez que nos encontramos cara a cara, la historia del Estado de Israel tomó un giro radical. Estamos en medio de una guerra de supervivencia en 7 frentes, una guerra necesaria, moral, una guerra justa como ninguna otra. Esta es la guerra del bien contra el mal. Primero,
Una guerra decidida que se libra en el campo de batalla. Una guerra contra bestias sanguinarias, contra monstruos que nos atacaron con una crueldad espantosa hace 20 meses. Y la venceremos y los derrotaremos. Ellos no quedarán en pie. Cuando escucho dudas de que no se puede ganar, sí se puede ganar. Gracias a ustedes, gracias a nuestros combatientes, gracias a nuestra determinación. Es un deber de ganar y estamos en camino de la victoria. Nuevamente hablamos de una guerra por el espíritu, por los valores, por la justicia del camino. Una guerra por Jerusalén. Así la llaman ellos y así también la llamamos nosotros. Los que buscan nuestra destrucción saben que Jerusalén es el corazón de la nación. Jerusalén es la raíz, es la herencia, un pueblo con la brújula del camino. ¿Y saben qué? De manera inversa, despreciable, horrible, cruel y también cierto para ellos, pero al revés, porque en cada casa en Gaza nuestros combatientes vieron imágenes de Jerusalén. Se ve en todos lados. ¿Pero qué es Jerusalén? Jerusalén sin judíos. Es Jerusalén de destrucción, de muerte, de fanatismo. Y nuestros combatientes entendieron aún mejor que el objetivo de los que buscan nuestra destrucción es despojarnos de la herencia de nuestros padres y de nuestra ciudad. Eso no sucederá. A veces pienso que quizás realmente cada soldado de las FDI debería conocer la explicación de Rashi, la primera para la Torá. No somos ladrones en nuestra tierra. No somos extraños en nuestra tierra. Esta es la tierra de la seguridad. Esta es la tierra de Israel. Pero les voy a decir algo. Me impresiona porque voy mucho al terreno. Me encuentro con soldados, por cierto, soldados libres, con kipá, laicos, soldados laicos en entrenamiento. Les digo que la gran mayoría entiende esto perfectamente. No estudiaron Rashi, no aprendieron a Rashi, pero esta idea principal está dentro de sus corazones. Ellos entienden por qué luchamos y contra quién luchamos. Y por eso, si se les puede dar algunas clases, está bien, pero créame, al final ellos lo entienden. Y quiero decirles algo más importante respecto a la guerra que está resaltando en los criterios del rabino Koch de bendita memoria. Él dice así: cada caída es una preparación doble. Cada caída allana el camino para la reparación, para el fortalecimiento, para el crecimiento. Así fue en la Primera Guerra Mundial, que obligó al rabino Koch a estar fuera de la tierra de Israel. Y de entre las columnas de fuego y humo salió la declaración Balfour para establecer el hogar nacional en Sión. Así fue después de la Segunda Guerra Mundial, con la resolución del 29 de noviembre en la ONU para la creación del Estado. Así fue en la Guerra de Independencia con la Declaración de Independencia. Así fue, al borde de la vida. Casi nos cortaron el hilo de la vida y la gente no se rindió. No se rindió a pesar de lo que nos pasó. Y estuvimos en una gran desventaja, pocos contra muchos, pero realmente ganamos la guerra de los 6 días. Y vimos exactamente así, lo mismo. Así fue en la guerra de los 6 días que nos devolvió a nuestras tierras natales, Jerusalén, Judá y Samaria.
el bloque de Etzion, el Valle del Jordán, los altos del Golán, en todas partes de la tierra de Israel. Así fue después de la guerra de Yom Kippur, con el establecimiento de más asentamientos y más yeshivot. Y a pesar de que en la guerra le dimos la vuelta a la situación y obtuvimos una victoria brillante después de que nos atacaron por sorpresa en Yom Kippur, hubo quienes, a pesar de la victoria, sufrieron una profunda depresión, incluso de desesperanza, frente a los desafíos del proyecto sionista. Pero el mandato de las generaciones, formado por el rabino Kook, a quien amaba, cada caída allana el camino para una doble elevación. Este mandato también está vigente para nosotros, también para nuestro hijo, el rabino Shvi Yehudá Kook, de bendita memoria. Y el rabino Shvi Yehudá me llamó el tribu de toda nuestra tierra. Y efectivamente, el magnífico proyecto de asentamientos en Judá y Samaria tomó impulso después de la guerra de Yom Kippur. No somos ladrones en nuestra tierra. Estamos ahí por un mérito incomparable. Estamos en casa, en la tierra de Israel, la tierra del pueblo de Israel. Esto no lo olvidamos ni por un momento. Yo no lo olvido ni por un instante. Jamás. Antes de volver a la guerra actual, debo decirles que una mirada llena de fe como esta sobre la realidad requiere amplitud de pensamiento, visión a largo plazo y una aguda capacidad de discernimiento entre luces y sombras. Esto es algo que comparten el rabino Kook, padre, y el rabino Kook, hijo. Sobre la enorme genialidad del rabino Abraham Isaac Kook, ya se han escrito montones de palabras, pero no solo su grandeza en la Torá irradiaba una gran luz en las generaciones del Renacimiento nacional. Ya se dice en el libro de Reyes 2, dentro de mi pueblo habito. El rabino Kook estaba arraigado en medio del pueblo y servía de boca y brújula para las multitudes, tanto para los religiosos como para los laicos. Influyó en todos. Tuvo una influencia enorme. En el discurso de la generación están firmemente arraigadas las raíces de su visión clara y firme sobre los constructores de la tierra, creyentes observantes de la Torá, sionistas pioneros. En la ceremonia de inauguración de la Universidad Hebrea en Jerusalén, hace 100 años, el rabino habló en elogio de la sabiduría y la ciencia, resaltando la educación de su excelencia para el tesoro de nuestra vida en pureza. Ojalá ese sentimiento nacional nos caracterice hoy en nuestra academia, una orgullosa hebraidad en la Universidad Hebrea. Porque al final no estamos en Dinamarca, no estamos en Nepal, no estamos en Italia. Estamos aquí en la tierra de Israel, en Jerusalén. Ese es el significado de la historia judía. Volver a nuestra tierra, construir a nuestro pueblo, fortalecer nuestra fe y realizar nuestro futuro. Estar aquí no está abandonado, no está desconectado de nuestro pasado, ni está desconectado de nuestras oraciones. Y otro punto, que también está relacionado con el crecimiento a partir de la crisis, se encuentra que cuando el rabino Kook recibió la terrible noticia de los disturbios de Trefach en Hebrón, él se desmayó y cayó al suelo. Pero desde esa profunda aflicción, el rabino volvió a la acción. ¿Qué hizo? Llamó a la reconstrucción de Hebrón, a una postura firme y orgullosa sobre los enemigos del asentamiento y a un apoyo sólido a los luchadores de la resistencia. Quizás no sepan que los socios y fieles seguidores del rabino Kook en su visión y misión fueron, primero que nada, Siaf Jabotinsky. Primero Jabotinsky, que fue, por supuesto,
el líder del movimiento Betar y uno de sus principales maestros ideológicos. Entre ellos se establecieron, o mejor dicho, se tejieron profundos lazos de respeto y admiración. Jabotinsky, el rabino Kook, y con ellos también Zvi, el rabino Natán Elikovsky Netanyahu, de bendita memoria, estuvieron en la primera línea para realizar la aspiración de libertad del pueblo. Las luchas urgentes que dirigieron, las iniciativas nacionales que promovieron, la insistencia en la victoria de la verdad, especialmente en el juicio de Arlo Sorbo, me parece que ese juicio no deja de tener vigencia hasta hoy. Esta colaboración elevó la dignidad del asentamiento frente a la agresión árabe y frente a la actitud hostil del gobierno extranjero. Y quiero decirles, mirando hacia atrás, que las relaciones cercanas que se tejieron entre el rabino Kook, el rabino Mekivoksky Netanyahu y Siab Jabotinsky rompieron la larga desconexión entre el sionismo religioso y mi movimiento en Likud. Esta es una unión sólida. Juntos, en un campamento nacional y de fe, queremos hacer grandes cosas por el bien de todo el pueblo de Israel. Y en este momento, nuestro objetivo es lograr la victoria total sobre nuestros enemigos. Vamos a derrotar a Hamás. Contamos a nuestros hermanos y hermanas secuestrados y secuestradas. Garantizaremos que Gaza ya no sea una amenaza para Israel. En el discurso de la generación del rabino Kook, de bendita memoria, desde el discurso generacional del rabino Kook, de bendita memoria, hasta la generación de la maravillosa victoria presente, que realiza consciente y sin duda alguna la fe renovada del rabino, con manos llenas de coraje y músculos fuertes como el acero, y con postura firme y un alma llena de valor, se acerca el joven israelí del futuro a la resurrección de su pueblo y su tierra. Y en nuestra bandera ondeará la voz de la Tierra Santa. Esas palabras lo dicen todo. Sí, se acerca el joven israelí del futuro a la resurrección de su pueblo y su tierra. Estamos en una guerra de liberación. Estamos en una guerra de renacimiento. Nada menos que eso. Y la fortaleza del alma de nuestros soldados y combatientes, el amor a la patria con el fuego, la conexión a las raíces, a la tradición, la conexión al eterno Israel, esa es la respuesta mundial a las voces de duda, escepticismo y desaliento. Con nosotros no hay desaliento, con nosotros no hay duda. Estamos seguros de la justicia de nuestra causa, estamos seguros de nuestra victoria. Amén. Esta es la esencia del espíritu que se puede forjar sin gracia, sin pecado, también forjado sin pecado. Por cierto, esto también quiero decirlo. Este es el conducto para continuar protegiendo la paz de nuestra tierra y la unidad de Jerusalén, nuestra capital. Hoy celebramos la reunión del gobierno en la ciudad de David. ¿Cómo es posible venir a la ciudad de David y no emocionarse allí? Ahí se ve el comienzo del camino, ¿no? No. Comenzó con nuestro patriarca Abraham. Recibo completamente al rabino, pero la soberanía de Israel, el reino de Israel, fue el reino de David en este lugar sagrado. Y cada vez que voy allí,
Me conmuevo profundamente. Quiero salir afuera. Hay muchos guardias. Pero al final salí afuera. Y todos los ministros del gobierno se unieron allí para construir Jerusalén, para impulsar Jerusalén aún más y más adelante. Pero nosotros estamos arraigados en nuestras raíces. Y fui a ver el estanque de Siloé, uno de los estanques de Siloé, y desde allí subimos por el camino de los peregrinos. Ustedes estuvieron allí. ¿Quién no estuvo allí? Todos estarán allí. Ustedes subirán desde allí. Es simplemente un lugar maravilloso. ¿Ven el camino que hicieron los peregrinos desde el estanque de Siloé hasta el templo? Se sumergían en el estanque, caminaban hacia arriba. Pregunté, pero es muy empinado, así que sudaban. Entonces, ¿para qué se bañaban? Para purificar el alma, para limpiarse y subir hacia arriba. Dicen que quien lograba subir esto no lo definían por su edad. Lo llamaban soldado porque se necesitaba mucha resistencia física. Ustedes podrán hacerlo. Pero es algo tan emocionante. Y les voy a contar qué fue lo más emocionante. Miro las piedras, las losas enormes. En mi casa hay pisos así, en la calle, y veo agujeros. Esos agujeros son los lugares donde los romanos, durante la gran revuelta, después de que peleamos, vinieron a masacrar a los judíos. Había judíos que se escondían en un túnel bajo el camino, y ellos vinieron y hicieron lo que hicieron. Encontramos una espada romana allí intacta. Así que aparentemente ganamos físicamente, pero no fuimos derrotados porque guardamos la memoria de Jerusalén. Volvimos a luchar 60 años después en la revuelta de Bar Kokhba, y después hubo más revueltas que generalmente no se conocen. Y volver a la tierra de Israel, volver a tu tierra después de haber sido exiliado, y que tu pueblo se haya dispersado por todo el mundo, eso no pasa. Pero a nosotros nos pasó porque no renunciamos a Jerusalén. El próximo año en Jerusalén, Jerusalén reconstruida generación tras generación. Y cumplimos eso en la generación anterior. Esa es la generación de nuestros padres, a quienes se les encargó la tarea de devolver la soberanía de Israel, el reino de Israel. Y a nuestra generación le toca la tarea de preservar lo que se logró, lo que se recuperó, asegurar el futuro de Israel en su tierra, neutralizar a los enemigos, garantizar la victoria de Israel. Eso es lo que hacemos. El gran cambio con respecto a Jerusalén fue, por supuesto, en la Guerra de los 6 días. Después de regresar de la ciudad de David, me encontré con el paracaidista del batallón 93, Aarón Leví. Ustedes han visto su foto, aunque no sabían que era él. Hay otra foto, la famosa, al pie del muro occidental. ¿La conocen? Mirando hacia arriba, a las piedras, pero sobre las piedras, en el borde del muro, había 4 soldados que ondearon la bandera de Israel. Uno de ellos era Aarón Leví. De los 4, 2 ya fallecieron. Quedaron 2. Él me dijo, primer ministro, vine a verte para fortalecerte, para apoyarte. Y yo le respondí, Aarón, tú me fortaleces al pueblo de Israel, porque su espíritu está en esa victoria histórica de la guerra de los 6 días. Ese es el espíritu que hoy palpita en nosotros,
el espíritu de las generaciones que late en todos nosotros y en nuestros valientes combatientes de todas partes del pueblo. Quiero decirles, ustedes dan mucha fuerza a todo el pueblo. La Yeshiva Merkaz Arab, que irradia una luz inmensa, ya superó el siglo de existencia año tras año, generación tras generación. Cada estudio de la Torá resuena entre los muros de la Yeshiva y su influencia se siente en amplios círculos. Hace 3 semanas, en el 77 día de la independencia, subrayé que 77 significa fuerza. Y hoy, en palabras de 58 años desde la reunificación de Israel, subrayo que 58 significa gracia. En el libro de Coelet, Eclesiastés, está dicho, las palabras del sabio son con gracia. Por eso sigan añadiendo sabiduría, sigan añadiendo gracia y belleza a Jerusalén. Sigan difundiendo la Torá en todos lados, sigan luchando, porque juntos lucharemos, juntos resistiremos y con la ayuda de Dios, juntos venceremos. תודה רבה לכם.